días, bienvenidos al primer repaso de la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Amanece un día en el que Estados Unidos va a evitar el default y eso que nos encontramos en ese tiempo de descuento. El Senado finalmente norteamericano ha aprobado solo un día después que la Cámara de Representantes ese proyecto de ley con el que despedían la semana pasada el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el líder republicano y presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Finalmente, el líder de los demócratas en la Cámara Alta en el Senado, Chuck Schumer, era quien anticipaba que va a salir adelante este proyecto de ley que eleva y elimina el límite de endeudamiento, esos 31,4 billones hasta 2025, lo que da vía libre a ese proyecto de la administración Biden, con recortes, o sí, del gasto, pero sobre todo con una excepción. No hay recorte en el gasto, es el que se eleva, y además hay un compromiso que se ha cerrado en esas conversaciones antes de la votación entre Chuck Schumer y los republicanos más díscolos para elevar el presupuesto en defensa por encima de lo suscrito si es necesario. Es sin lugar a dudas la noticia con la que arranca esta mañana de viernes, cuando apenas nos encontramos a 3 días de que Estados Unidos pudiera incurrir el 5 de junio en ese impago y en ese default que advertía el Tesoro estadounidense. Es un presupuesto, sobre todo, que lo que hace es que recorta parte de los fondos destinados, entre otra cosa, a la hacienda pública, y que también endurece requisitos del trabajo para acceder a prestaciones sociales. Son algunos de los hitos que se han introducido y que despertaba las críticas entre las alas más extremas, tanto de republicanos como de los demócratas, como de los conservadores, pero finalmente Estados Unidos evita el default, justo, como decimos, a 3 días de que se pudiera incurrir en esa debacle de la deuda de la primera economía del mundo. Pero todo esto, por supuesto, llega en un momento en el que, y además con permiso del asunto del techo de deuda, llegamos a lo que va a ser la próxima gran cita y catalizador de los mercados, lo que pueda decir los bancos centrales y en concreto la Reserva Federal el 13-14 de junio, reunión del FOMC, del Comité de Mercados Abiertos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, pues crece esa posibilidad de que finalmente la Reserva Federal apueste por una pausa, que haga un botón, que presione el botón del stop en la subida de tipos para ver qué pasa y que actúe la política monetaria. Al menos es la idea en la que ha vuelto a insistir el presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, que dice que es el momento de que el Banco Central se tome una pausa, aunque asegura que la inflación está muy lejos todavía de ese objetivo del 2%, aunque muy por debajo del 7% que se alcanzaba hace un año. En cuanto a perspectivas desde la FED, Harker, con voto, por cierto, este año, dice que no ve un escenario de recesión, aunque subraya que la preocupación sería importante en caso de un deterioro significativo del mercado laboral. Todo esto es lo que pinta el arranque y el final de una semana en Estados Unidos, que por supuesto está muy pendiente de lo que es el escenario internacional y las jugadas y las posiciones encontradas y desafío de otros grandes actores del panorama internacional. Y eso es lo que hace que Estados Unidos tenga la mirada puesta en Sudáfrica, donde hemos asistido a esa reunión de ministros de Exteriores de los países de los BRICS, ya sean Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, en el que los países miembros han vuelto a mantener y diseñar su estrategia para alejarse de los Estados Unidos y prestar ese desafío. Han vuelto a defender la puesta en marcha de una moneda común para el bloque que brinde una orientación y que desarrolle el Banco Nacional creado por ellos mismos, y sería una herramienta, una moneda con la que podrían protegerse del impacto de sanciones internacionales como las que sufre en este punto Rusia en el marco de la guerra en Ucrania. Pero los BRICS también apuntan a crecer, apuntan a mayores alianzas, y en su reunión de 2 días han recibido y se han unido a otros países, a homólogos de exteriores de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes Unidos, de Egipto y de Kazajistán, con la mirada puesta en ese crecimiento de países de los BRICS y con más de 20 países aspirantes a sumarse a ese club de países. Pero, por supuesto,
Si miramos a este arranque, es importante ver lo que está pasando dentro del mercado y cuáles son esos grandes motores por los que está respondiendo el mercado de la inversión. Y una vez más, se vuelve a poner sobre la mesa la inteligencia artificial, que ha sido quien ha vuelto a impulsar además las previsiones de Broadcom, que ha vuelto a sorprender con sus previsiones. Hace unos días era Nvidia mirando a ese mercado potencial que le concede los semiconductores en el terreno de la inteligencia artificial, elevando sus previsiones, y ahora es Broadcom quien anticipa unos ingresos para el tercer trimestre superiores a las estimaciones del mercado, acelerando por tanto ese impulso de la inteligencia artificial. Pero si bien las expectativas y el comportamiento del mercado apoyan a Broadcom mirando a la inteligencia artificial, precisamente por no ser tan tecnológica son los augurios que llegan sobre Tesla. Según un analista del mercado, la compañía fabricante de coches de lujo eléctricos va a perder la mitad de su capitalización, el 50%, en 2023, porque no es una tecnológica, aunque se le quiera calificar así, sino que es una compañía automovilística, y aseguran que está sobrevaluada en comparación con la competencia. Y por supuesto, en el arranque, entre las claves, las tensiones geopolíticas, la mirada puesta en ese escenario bélico y en lo que acaba de decir en las últimas horas el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el marco de esa cumbre europea en Moldavia, que lo que ha pedido ha sido un escudo antimisiles para el conjunto de Europa para protegerse frente a Rusia, y que ha llegado a llamar irónicamente como esa coalición de los patrios. Es, sin lugar a dudas, el dibujo y el arranque de este 2 de junio.